Hola y bienvenidos. En el vídeo anterior vimos una metodología para el proceso de innovación incremental. En este trataremos la innovación disruptiva, siguiendo los preceptos del manual Lean Startup, desarrollado por Eric Rice, una lectura muy recomendable. Empezamos con los principios, luego veremos una síntesis del proceso, hablaremos de los motores de crecimiento, para terminar con el Lean Canvas, un formato visual para plantear el modelo de negocio. Venga, empezamos. Perseguimos desarrollar nuevos productos o servicios en condiciones de gran incertidumbre. Debido a que los estándares se basan en la repetitividad, en este caso, al crear algo nuevo, no aplican. No existe una secuencia predefinida de operaciones y tiempos que podamos seguir, ya que por el camino nos encontraremos con obstáculos a resolver e incógnitas aún desconocidas. Además, en un proceso creativo se requiere una mayor libertad de movimientos, pero todo esto no significa que no pueda existir una guía. El método Lean Startup propone un esquema conceptual macro para ayudarnos a gestionar el proceso de innovación, reducir plazos, costes y, sobre todo, incrementar las probabilidades de éxito. Los principios clave son los siguientes. Si recordáis, el Lean define el valor añadido a partir del cliente, pero, puesto que todavía no tenemos clientes ni una utilidad previa, en el proceso de creación hay que focalizarse en el aprendizaje. Así, una tarea de valor será aquella que contribuya a saber qué es lo que quieren los clientes o cómo resolver sus problemas. Errores que se pueden cometer en este punto son fundamentalmente dos. Perder tiempo en grandes planes o estudios de mercado teóricos que nos indicarían lo que se supone que los potenciales consumidores creen que quieren. Fijaos si estamos lejos de conseguir información concluyente. Si el benchmark nunca ha sido una herramienta Lean, en este caso menos todavía, ya que cada proyecto es único y habrá que comprobar qué funciona en cada caso particular. El segundo punto es ser conscientes de que muchas de nuestras suposiciones pueden no ser ciertas. En el proceso de creación, puesto que estamos desarrollando lo que nos parece una buena idea, damos demasiadas cosas por sentadas. Presuponemos que los clientes van a entender y compartir nuestro enfoque y les va a gustar el producto, tanto como para gastar su dinero. Por desgracia, no es tan fácil y además, pensando en clave Lean, esta forma de funcionar es push, ya que estamos tratando de imponer nuestro producto exactamente tal y como lo hemos concebido. Ya vemos que por aquí no vamos bien. Por lo tanto, si invertimos mucho tiempo presuponiendo y elaborando en nuestra burbuja, podemos terminar creando un producto excelente que nadie quiere. Para evitarlo, será pues necesario confirmar cuanto antes nuestras hipótesis de valor con los clientes, es decir, validar el modelo de negocio antes de consumir muchos recursos en el desarrollo. Para ello, se puede empezar con una prueba de concepto con potenciales consumidores, pero un workshop solo con ideas o bocetos puede no ser muy eficiente. Es preferible adelantar cuanto antes la creación de un producto mínimo viable, es decir, una especie de prototipo que distará mucho de ser perfecto, pero suficientemente funcional como para compartirlo, experimentar y mejorar. Visto así, cualquier tarea de desarrollo no directamente enfocada a la creación de este prototipo la podríamos considerar despilfarro. El objetivo de disponer cuanto antes del producto mínimo viable es precisamente maximizar el valor añadido del proceso, recordemos, de aprendizaje. De la interacción de primeros usuarios con nuestro prototipo, sí podemos aprender al observar sus reacciones y recibir feedback sobre funcionalidades y características concretas. Así, fundamental también este concepto de primeros usuarios, personas motivadas que sintonizan con nuestras ideas y con una solución todavía imperfecta, estando dispuestos a perdonar errores y a sugerir cambios. Estas pruebas con un producto y clientes reales nos van a permitir desarrollar el producto mediante experimentos controlados. La clave de estos ensayos es que sean acotados y cuantificables, de tal modo que sepamos validar los pasos. Para ello, hay que desarrollar una dinámica tipo PDCA, modificando un solo factor a la vez que nos permita entender las relaciones causa-efecto e identificar qué variables son significativas. Para medir el resultado, en lugar de los típicos indicadores de volumen y puesto que al inicio hay pocas suscripciones, ventas, etc., es preferible medir el comportamiento de los clientes por fases en la línea del concepto del embudo de ventas, es decir, la progresiva conversión de usuarios a clientes. Por ejemplo, en mi caso, al intentar vender consultoría a través de una determinada plataforma y con una determinada estrategia, me podría construir una tabla como la que sigue. Porcentaje de personas que responden, que solicitan más información, que aceptan una visita y finalmente que compran los servicios.
En este ejemplo, vemos que, aunque la respuesta inicial parece ser suficientemente alta, un 40%, en el siguiente paso estoy perdiendo un porcentaje muy elevado. En cambio, una vez los clientes solicitan más información, en las fases finales tengo más éxito, el 50% en ambas. Si midiera solo la tasa global de éxito, un 2%, pues es bajo. En cambio, los ingresos correspondientes podrían ser significativos. ¿En qué quedamos entonces? Vemos que no son resultados concluyentes porque, como hemos visto, el problema no está en la venta, sino en el paso de la primera a la segunda fase. A través de sucesivos experimentos de split test, con variables a dos niveles, puedo ir perfeccionando mi enfoque. Si con pequeños ajustes las cifras mejoran, pues voy bien. En caso contrario, si tras distintas pruebas vemos que no llegamos a un nivel suficientemente satisfactorio, hay que plantear un cambio de estrategia llamado pivote. Llegados a este punto, debemos tener la suficiente humildad como para reconocer como erróneo nuestro planteamiento inicial y el coraje de modificar el rumbo en lugar de perseverar indefinidamente en la línea de la trampa de los costes irrecuperables. La incapacidad o indecisión para el cambio es la principal causa de fracaso, por lo que hay que estar preparados para darle la vuelta. Podemos pivotar hacia otras características del producto o servicio, otro segmento del mercado, otras necesidades del consumidor, cambiar la plataforma, el modelo de negocio, etc. En cualquier caso, ya vemos que tanto si estamos en modo PDCA como aplicando un pivote, el proceso de innovación no es lineal sino cíclico. Y la clave no está tanto en la reducción del número de ciclos, sino en si estamos aprendiendo a través de ellos y, por lo tanto, si somos capaces de acelerarlos. Es decir, de llegar antes a los puntos de decisión con un producto de mayor calidad para el cliente. Recopilando, el proceso de innovación disruptiva podría ser el siguiente: a partir de nuestra visión como el objetivo a lograr, elaboración de una estrategia o modelo de negocio que se debe traducir cuanto antes en la creación de un producto mínimo viable a probar con los clientes potenciales para medir la respuesta y aprender. Entrar en el ciclo de experimentación, perseverando en la mejora de los factores clave bajo el mismo enfoque, o pivotar, en cuyo caso volvemos un paso atrás para modificar la estrategia. Partimos pues de la base de que la visión es buena y lo que falla es el modo de llevarla a la práctica. Para diseñar el proceso, hay que aplicar el método pull, empezando por el final. ¿Qué necesitamos aprender? A partir de ahí, ¿qué debemos medir? Y entonces, ¿cómo creamos el prototipo para llevar a cabo el experimento? Finalmente, reparar que a lo largo de este proceso cíclico, la startup o nuestro producto o servicio innovador poco a poco irá creciendo, por lo que además de confirmar la hipótesis del valor, hay que comprender también cuál es nuestro motor de crecimiento, según variables como la rentabilidad, repetición y coste de captación de los clientes. El motor remunerado se basa en la reinversión de los beneficios en publicidad, al tratarse de un producto o servicio que no es fácil de vender y cuyo tiempo de consumo es limitado. Para crecer, hay que aumentar el margen de las ventas debiendo incrementar los ingresos por consumidor y reducir los costes de captación, publicidad incluida. En el crecimiento pegajoso, el producto consigue una tasa de atracción razonable, pero al basarse en el uso repetido, debe poner el foco en reducir la tasa de deserción, es decir, ser capaz de retener a los clientes existentes mediante mejoras progresivas del producto. Finalmente, el modo viral en el que todos querríamos estar, el producto se vende por sí solo, ya sea mediante el boca a boca o a través de su uso normal. Al tener una capacidad de atracción muy elevada, el resto de factores no cobra tanta importancia. La clave, en este caso, es conseguir un coeficiente viral, número de usuarios nuevos, partido, número de usuarios actuales, superior a 1, lo que generará un crecimiento exponencial. En esta última diapositiva vamos a ver dos formatos visuales llamados canvas, en español lienzos, que como toda representación gráfica proporcionan una base de entendimiento común y facilitan la interacción y la iteración tal y como persigue la metodología Lean Startup. El primer canvas representa la propuesta de valor. Generalmente en un workshop mediante post-its se identifican en el gráfico las necesidades de un segmento de clientes, las sensaciones negativas que experimentan, mejoras que espera o desea el cliente en forma de menor coste y mayor utilidad, incluyendo el componente social y emocional. Y a partir de aquí, planteamos las características de nuestros productos y servicios, cómo estos productos van a solucionar los problemas del cliente y cómo nuestros productos generan los beneficios esperados. El segundo formato que vamos a ver es el propiamente denominado Lean Canvas, que es un esquema del modelo de negocio, con los siguientes elementos, algunos provenientes o fácilmente adaptables del lienzo anterior. Segmentación de clientes, incluyendo los primeros usuarios,
problemas de los clientes objetivo, incluyendo la oferta existente de la competencia, la propuesta de valor como el principal resultado del ejercicio precedente. Por poner algunos ejemplos, puede consistir en una solución que consiga simplificar, integrar procesos, eliminar intermediarios, ofrecer nuevos usos, ofrecer productos como servicios, etc. Seguimos con las principales características de nuestra propuesta. Los canales de distribución para hacer llegar el producto al cliente. La forma como nuestro negocio va a generar ingresos. Los costes e inversiones en los que vamos a incurrir. Los indicadores clave para medir el éxito de la iniciativa. Y por último, nuestro principal aspecto diferenciador que difícilmente pueda ser copiado. Insisto en la conveniencia del uso de formatos visuales de este tipo por su sencillez, capacidad de síntesis, para favorecer el trabajo en equipo, el volcado de ideas y el registro de sugerencias, ajustes, cambios de enfoque, etc. Muy bien, pues hasta aquí las enseñanzas del Lean Startup, que espero que podáis aprovechar no tan solo para la creación de nuevos productos, sino también para cualquier proceso de cambio. Saludos y hasta pronto.